secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, aseguró que buscarán hasta debajo de las piedras al responsable de la reciente filtración de documentos del Pentágono. El funcionario añadió que Washington continúa trabajando de cerca con sus socios, pese a que los archivos presuntamente revelan que la administración Biden habría espiado a países aliados. Colombia, Panamá y Estados Unidos acordaron una campaña de 2 meses de duración para enfrentar la migración irregular a través del llamado tapón del Darién, la selva que ocupa la zona fronteriza entre Colombia y Panamá. La iniciativa busca acabar con el tránsito ilícito de personas y de bienes. En Chile, el presidente Gabriel Boric celebró la decisión del Parlamento que aprobó reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas. El jefe de Estado la calificó de indispensable para un Chile más justo. La normativa se implementará gradualmente hasta llegar a la meta en 5 años. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Estados Unidos, donde el gobierno continúa tratando de aplacar las consecuencias de la filtración de documentos del Pentágono que presuntamente revelan que la administración Biden habría espiado a socios como Ucrania, Israel o Egipto. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, aseguró que buscarán hasta debajo de las piedras para identificar al responsable. Ampliamos los detalles en el informe. Un escándalo de filtración de documentos secretos, principalmente sobre la guerra en Ucrania, que había pasado desapercibida hasta la revelación del periódico estadounidense The New York Times el 7 de abril. Ahora la filtración sacude a más aliados de Estados Unidos y ha obligado a que el Departamento de Justicia inicie una investigación y que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, se pronuncie. Me informaron por primera vez sobre los informes de divulgación no autorizada de material confidencial y clasificado en la mañana del 6 de abril. Hemos remitido el asunto al Departamento de Justicia, que ha abierto una investigación penal. Les diré que nos tomamos esto muy en serio y continuaremos investigando y removiendo cada piedra hasta que encontremos la fuente de esto y su alcance. Decenas de fotos de los documentos, algunos marcados como ultrasecretos, han estado circulando en redes sociales y servicios de mensajería, como Discord, Twitter y Telegram, antes de ser descubiertos por el gobierno estadounidense. Los documentos incluyen evaluaciones del Pentágono, según las cuales Ucrania podría quedarse sin municiones en cuestión de semanas. Estos documentos también revelan información sobre otros aliados como Israel, Turquía, Australia y Corea del Sur, algunos sugiriendo que Estados Unidos estaba espiando las conversaciones internas en Seúl. Dado que Corea del Sur y Estados Unidos son aliados en materia de inteligencia, ahora llevamos a cabo juntos actividades de inteligencia sobre cuestiones importantes. Se espera que este incidente sirva para que ambas partes sigan reforzando la confianza mutua. Pero los expertos en inteligencia afirman que espiar a otros países, incluidos los aliados, es una práctica bastante habitual en la política internacional, y nada que esos países no sepan ya. El Pentágono afirma que ha tomado medidas para reducir el número de personas que tienen acceso al material clasificado. Reunidos en Ciudad de Panamá, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos y los cancilleres de Panamá y Colombia acordaron un plan de 2 meses para enfrentar la migración irregular en la selva del Darién, que conecta a Panamá y a Colombia. La campaña busca acabar con el movimiento ilícito de personas y de bienes por vía terrestre o marítima en una de las regiones más afectadas por los flujos migratorios irregulares, con más de 87,000 cruces solo en lo que va de 2023. Y el plan llega cuando falta solo un mes para el momento en que se prevé expire en Estados Unidos el título 42, que permite expulsar a migrantes en la frontera por temas sanitarios. Panamá, Colombia y Estados Unidos se enfocarán en 3 líneas de esfuerzo: terminar con el movimiento ilícito de bienes y personas a través del Darién y el corredor marítimo que lleva a la muerte y explotación de personas vulnerables por ganancias significativas, abrir nuevos caminos legales para decenas de miles de migrantes y refugiados como una alternativa a la migración irregular, y tercero, lanzar un plan para reducir la pobreza y crear empleos en comunidades fronterizas del norte de Colombia y sur de Panamá para asociarse con organismos internacionales, instituciones financieras y el sector privado.
Las autoridades de Guatemala recibieron los cuerpos de los 17 nacionales que fallecieron en medio del incendio dentro de un centro de detención de migrantes de Ciudad Juárez, en México, el pasado 27 de marzo. Con un minuto de silencio inició el homenaje a las víctimas que llegaron en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Guatemala hace parte del proceso penal en México contra los presuntos responsables de la conflagración que dejó 40 fallecidos. Al menos 9 personas perdieron la vida en medio de un tiroteo registrado en el norte de Ecuador. Los hechos ocurrieron en un puerto pesquero de Esmeraldas, capital de la provincia ecuatoriana del mismo nombre, fronteriza con Colombia, cuando un grupo armado abrió fuego contra pescadores que trabajaban en la zona. Gustavo Ortega, corresponsal de France 24 en Quito, nos amplió los detalles. Un ataque de 20 personas fuertemente armadas al estilo sicariato se produjo en el puerto pesquero artesanal de la provincia costera de Esmeraldas. Según el informe policial, la lucha de territorio y enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada son los motivos de los ataques producidos en Ecuador recientemente en medio de una gran crisis de inseguridad que vive el país. El ataque se produjo con armas cortas y armas largas, según informó el titular de Interior y Justicia ecuatoriano Juan Zapata, quien confirmó que en el lugar existen más de 200 indicios balísticos registrados en el lugar del suceso. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desarrollan operativos y se han confirmado 60 allanamientos hasta el momento para capturar a los responsables. Sucedió cuando los atacantes llegaron por mar y por tierra y dispararon indiscriminadamente cuando se encontraban 2.000 personas en el sector, entre pesqueros y comerciantes, según informaron las autoridades. El ministro de Interior y Justicia confirmó que los ataques son consecuencias de operativos en contra del narcotráfico y el crimen organizado, que intenta cambiar a la modalidad de las vacunas a comerciantes. La provincia de Esmeraldas se mantuvo en un estado de excepción desde el 3 de marzo hasta el 10 de abril, donde se decomisaron solo en esta provincia 1.403 kilogramos de droga y se desarticularon a 5 grupos organizados. Los trabajadores que se encontraban en el lugar se lanzaron al mar para intentar sobrevivir al ataque armado. La provincia de Esmeraldas maneja la tasa de muertes más violentas del país, con un promedio de 16 asesinatos por día. Pasamos a Chile. La Cámara de Diputados aprobó una ley que reduce de 45 a 40 las horas laborales por semana. Un proyecto que había sido presentado inicialmente en 2017, pero que enfrentó muchas complicaciones hasta que fue retomado por el presidente Gabriel Boric el año pasado. La normativa ahora espera la promulgación del mandatario y convertiría paulatinamente al país durante los próximos 5 años en una de las pocas excepciones en la región donde la mayoría de semanas de trabajo son de 48 horas. Queremos manifestar una gran alegría porque hoy día ha quedado demostrado que aunque algunos pensaran que era imposible avanzar en una mejor calidad de vida para las y los trabajadores de nuestro país, sí se puede. Cerramos en Cuba, donde el gobierno autorizó los depósitos en dólares, algo que se había prohibido desde 2021. Ahora el Ejecutivo publicó una ley que revierte esa medida, argumentando que es el camino más aconsejable por la situación económica de la isla. Pero entre la población la opinión se divide. Marta Moya nos explica. Revertir medidas para paliar la crisis económica. En la noche del lunes, el Diario Oficial de Cuba publicó una resolución por la que se da luz verde a los depósitos en dólares estadounidenses en el sistema bancario local, dando marcha atrás a su propia prohibición promulgada en 2021, cuando el gobierno argumentó que el bloqueo de Estados Unidos imposibilitaba que Cuba sacara dinero al exterior en dólares. La bancarización del dólar es una medida motivada por actuales condiciones del país, que beneficiará a la actividad económica nacional y a la población, a pesar de la vigencia de las medidas de Estados Unidos que obstaculizan los flujos financieros de Cuba e impiden depósitos en el exterior de dólares en efectivo. El Banco Central confirmó que, dada la situación económica de la isla, la medida era la más aconsejable. Todo ello mientras la nación caribeña recupera paulatinamente el turismo tras los impactos de la pandemia de COVID-19. Entre la población las opiniones están divididas en torno a esta medida. Eso es algo positivo que realmente se debería haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Porque ayuda a la economía realmente en todo sentido. Yo apuesto por el CUP. Es nuestra moneda, es la que hay que fortalecer y esa es la que nos va a nosotros llevar a salir de todos los problemas que tenemos hoy. Aún cuando tengamos que usar todas las otras monedas internacionalmente para hacer transacciones, para comprar y todo eso, pero yo la apuesto en mi Cuba al CUP. Una inflación del 39% en 2022 en la isla exacerbó la escasez de divisas, medicamentos, alimentos y combustibles, mientras la limitación de dólares creó un mercado ilegal de facto que ahora se podría regularizar. Fin del informativo. Gracias por su sintonía.